Ahora, con respecto a los elementos de anotación, es importante que ustedes solamente acoten los ejes. No requerimos poner todos los ejes, sinceramente, solamente los generales, de punta a punta. Si esta edificación fuera tal vez en diferentes módulos, ahí sí. Pero aquí como solamente es un mismo módulo, solamente estoy colocando el eje 1 y el eje 9, son los que tengo en las plantas arquitectónicas. La acotación sería pues técnicamente los temas generales, ya eje, y también los de paño a paño. Pues, es importante que ustedes rectifiquen esto. Además, recordemos que la simbología y la representación va a ser distinta, porque no todos terminan así en punta, ¿verdad? Entonces, si yo acá traigo parte de esta información que es valiosa, control C, control V, yo puedo indicarle comando MA para traspasar información. Recordemos que esto es importante. ¿Podemos acotar algunas alturas? Sí. De hecho, sí se debe de acotar alturas también. Dependiendo del nivel que tenga la fachada, puede ser solamente las generales o también puede ser algunas en particular. Listo, entonces aquí ya hice la corrección. Entonces para lograr eso tenemos que tener por lo menos algunas líneas de apoyo, que son de proyección más que nada. Miren, acá yo voy a hacer una línea de proyección de esta manera. Aquí igual. Aquí proyecto y la genero. También proyecto y la genero. Entonces todas estas líneas las podemos generar. De hecho, esta sí la voy a tomar como referente de esta aquí. Previamente, ustedes también pueden preparar o hacer elementos de simbología. ¿Como cuáles? Los niveles. Aquí los niveles son muy importantes. Si algún elemento les estorba, pueden ocultarlo. Miren, con el comando layoff. Es importante que los ocultemos de manera temporal. Y nosotros aquí podemos colocar nuestros niveles. Niveles de pretil, niveles de techo terminado, niveles de entrepiso. En algunas ocasiones tenemos que hacer, por ejemplo, este tipo de juegos para que la documentación entre. Entonces, ese tipo de simbologías ustedes las pueden preparar previamente. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí. La lectura está correcta. Voy a moverlos un poco más. Y acá necesitaría, por ejemplo, algunos elementos extra. Vamos a purgar porque recordemos que cuando traspasamos información, podemos adquirir otros que no requerimos. Entonces no necesitamos tanta info. Entonces acá tenemos los niveles de piso. A todo esto se pueden indicar como niveles de piso. Niveles de piso terminado. Se coloca aquí la altura correspondiente. Siempre rectificando algunas normativas o inclusive algunas reglas de diseño. Entonces todo esto se puede corregir. Aquí lo estoy presentando muy manual, pero ustedes pueden checar con detenimiento los niveles correctos. Hay algunos que son niveles de techo inclusive, niveles de cerramiento. Va toda esa info, ustedes la deben de colocar. Entonces ya que tengo esto, voy a irme a mi capa correspondiente, que va a ser más que nada el de eje a eje. Pues aquí podemos acotar, miren, podemos hacer una cota total y también podemos acotar técnicamente estos puntos aquí. Comando DIN continue. Recordemos que el DIN continue es una herramienta excelente para tomar puntos de apoyo. Y si necesitamos alinear, tenemos que aplicar, recuerden, el DIN space. Entonces todo esto yo voy a mandarlo a su capa correspondiente. Y por ejemplo aquí le pongo el DIN space. Selecciono mi cota. Ahora selecciono con un cuadro verde las demás y le doy Enter, 0, Enter. Que se ajuste. Entonces estos elementos son importantes. La vegetación, podemos hacerle aquí un efecto muy interesante a los bloques. Hay ciertos elementos que cuando ya están muy al fondo, como estos que tengo aquí, se les aplica una transparencia. O sea, tiene la misma calidad de línea, pero se puede aplicar aquí una transparencia, por ejemplo, de un 30% o de un 35%. Las texturas, como los hatch, eso siguen teniendo
la misma calidad. Es 0.05 por recomendación. E inclusive para que no se enfatice tanto, la transparencia la podemos hacer acá arriba. Igual como de un 35%. No se recomienda poner un poco más porque se pierde aquí el efecto. Entonces, cuando tengan esta info, ustedes pueden ir sacando más y más hatch. A lo mejor me interesa, por ejemplo, aquí meter un hatch. Entonces, apago capas que no requiero. Y me voy, por ejemplo, aquí a la hatch de muros. Pongo H de hatch, enter. Y aquí tomo los puntos que yo requiero. Como ya tenemos uno de apoyo, aquí nada más traspasamos la información. Entonces, es importante encender y apagar capas de vez en cuando. ¿Se dan cuenta? Para lograr ese tipo de formatos. De hecho, tal vez aquí lo voy a poner también para complementarlo. En comando H de hatch, siempre es buena idea verlo como un sólido y después pasarlo a lo que es un estilo de patrón. Después puedo encender las capas correspondientes. Listo. Es importante también revisar la jerarquía, no lo olviden. Hay ciertos elementos que van en primer plano que también deben estar por delante. Por ejemplo, las líneas gruesas. Aquí pongo seleccionar uno, clic derecho, seleccionar similar, draw order, front. Las texturas, todas las texturas en su draw order deben estar hasta atrás, para que se pueda leer bien e interpretar. ¿Va? ¿Cómo podemos lograr los efectos sombra? Es fácil. Podemos tomar aquí de ejemplo este elemento. Siempre ustedes se pueden imaginar una posición solar entre 30, 45 y 60 grados. De hecho, se pueden apoyar mucho con el polar. Entonces voy a indicarle que sea, por ejemplo, 30 grados. Comando LL línea, hacen aquí una proyección y aquí utilizan el ángulo, ¿no? Ejemplo, 30 grados. ¿Cuál será la profundidad? La profundidad sería aproximadamente la distancia que tiene el objeto. Si esto tiene de profundidad más o menos 2 metros, aquí le puedo poner 2 metros y lo cierro. Entonces aquí hago un corte y aquí aplico un hatch. Los hatch más comunes son, por ejemplo, los sólidos, aplicando aquí una transparencia como del 70%. Es una recomendación que yo les puedo sugerir. O también se pueden poner algunos efectos degradados. Pueden ser que también tenemos degradados para encontrar algunas alternativas. Por ejemplo, del gris más oscuro al, al gris más claro. No, a lo mejor no lo quiero así, a lo mejor a la inversa. Yo quiero que sea mejor este, el gris más oscuro, y este el más claro. Pues vean, si esto nosotros lo observamos en la configuración de impresión, logramos este efecto. Obviamente vamos a quitar estas líneas o estas polilíneas. ¿Va? En otros casos también se pueden aplicar algunas líneas de patrón que vienen en diagonal, pero sinceramente, en mi gusto, no se ve tan excelente. Sí se pueden aplicar. De hecho, inclusive se pueden mezclar entre 2 o 3 hatch para lograr efectos más interesantes. ¿Va? En el tema del cristal hay un hatch que también parece como diagonal entre un formato de líneas y como de lluvia. Sinceramente no se los recomiendo tanto. Yo les recomiendo, por ejemplo, que para lograr efectos de materiales como cristal, metales o plásticos utilicen el degradado. Y por ejemplo, pueden hacerlo también en grupo o de manera individual. Por ejemplo, estos de acá están de manera individual. Notarán que se ve como aquí unas líneas. Eso es porque yo escogí esta opción que se llama GR Curve. De hecho, se os recomiendo mucho. Va para los efectos de metales, en este caso los efectos de cristal. Entonces, miren, algunos son sólidos, algunos son degradados, algunos son, por ejemplo, la mezcla de los tres, para lograr, pues, técnicamente los efectos necesarios. Entonces, con las polilíneas y moviendo la información de un punto A a un punto B, ustedes empiezan a documentar tal cual. Si el proyecto lo permite, ustedes también pueden acotar algunos elementos en particular, pero siempre revisando siempre la lectura. Si la lectura está incorrecta, no lo vamos a lograr. Entonces, inclusive aquí, el cache de tierra, siempre también nos necesitamos verificar aquí la información para que esto lea bien. En algunas ocasiones solamente se aplica la transparencia, en otros solamente se duplica un poco la línea. Por ejemplo, aquí se pone un offset de punto 1 y se va logrando todo este camino. Entonces, estos son los puntos mínimos que se requieren. ¿Ok? Se pueden enfatizar otros que también son muy importantes, como estos de aquí.
Igual son líneas de proyección. Aquí nada más voy a copiar, por lo menos lo más interesante. Le pongo aquí el comando extend. Si algunos elementos me estorban, igual apago o enciendo capa. Por ejemplo, aquí puedo utilizar el subcomando en lugar de estar tomando uno por uno. Y aquí, comando MA. Copio aquí las propiedades y lo ponemos mejorar. Los elementos de anotación también van a ser importantes para dar una representación correcta. Líneas de vacío, líneas de proyección, sombras, niveles, cotas. Puedo especificar, por ejemplo, aquí, que es el tipo de ventana número 1, el tipo A, el tipo B2, etcétera. O sea, simbologías clásicas. Muy parecido a lo que tenemos acá en planta. Eso sí lo podemos indicar para no sobresaturar también la información de la fachada. ¿De acuerdo?